En esta clase vamos a continuar con el tema que comenzamos en la clase pasada. Habíamos hablado de los phrasal verbs, o verbos frasales o compuestos. Son verbos que están compuestos por dos palabras, ¿sí? Y en inglés se llaman phrasal verbs, y la lista es muy grande, pero como no podemos enseñar todos los phrasal verbs, por lo menos tomamos aquellos que están relacionados con el tema del sueño o con dormir, como por ejemplo wake up, que es despertarse, fall asleep, que es dormirse, go to bed, que es go to bed no, ¿cuál sería? Lay down, que sería acostarse, ¿sí? Todos esos verbos compuestos que tienen que ver con dormir, solamente para tomar un tema específico, es lo que vimos la clase pasada. Y ahora vamos a ver oraciones para que puedan ver cómo se utilizan estos verbos compuestos, cómo se aplican, ¿sí? Y así ir viendo también e ir asimilando la estructura de las oraciones en inglés. Bien, oraciones utilizando los verbos compuestos vistos en la clase pasada. Comencemos la primera oración. Recuerden que en verde tenemos la fonética para que puedan leerlo como en español y que suene como en inglés, y en color negro tenemos la traducción al español de las oraciones que están en azul. Bien, at 8 p.m. I already feel sleepy. At 8 p.m. I already feel sleepy. En inglés, feel sleepy es estar con sueño, pero fíjense bien, textualmente o palabra por palabra significa sentirse soñoliento. O sea, en inglés no se dice estoy con sueño, ni se dice tengo sueño, ¿verdad? La palabra es sentirse soñoliento. Feel es sentir, sleepy es soñoliento. Bien. Otra cosa más, siempre que vamos a especificar una hora, utilizamos la palabra at, A-T, at, ¿sí? Para hablar de una hora específica. Por ejemplo, a las 8, a las 10, ese a las del español en inglés es at, ¿bien? O sea que toda referencia horaria siempre va precedida por la palabrita at. También cuando hacemos referencia a la noche, por ejemplo, de noche es at night, ¿sí? Bien. Esta es la única oración en realidad que no tiene un verbo compuesto, ¿tá? Feel, sleepy, no, en realidad es un solo verbo, el verbo feel. At 9 p.m. I get into bed. Este sí es un verbo, un phrasal verb, ¿sí? El verbo get into, meterse. Porque get, solo get, es el verbo conseguir. Pero si le ponemos la palabra dentro, que significa, o dentro de, que es into, este verbo compuesto, get into, significa meterse en, ¿sí? Así que a las 9 p.m. yo me meto en la cama, ¿sí? Como hablamos, meterse en la cama, y no es una cama específica, sino que es en general, meterse en la cama o ir a la cama, en inglés no utilizamos el artículo. Si dijéramos the bed, con el artículo the, es como estar especificando esa cama específica, ¿verdad? Así que aquí decimos solo get into bed, sin el artículo de la cama. Una cosa más, en inglés es muy común, más común que en español, usar las referencias PM y AM, ¿sí? En español generalmente decimos a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche, ¿verdad? En inglés estas referencias a la mañana, a la noche, a la tarde se usan mucho menos. Entonces lo que habitualmente se usa es la referencia AM o PM. Se dice a las 4 p.m. o a las 10 AM o a las 7 p.m. o a las 10 p.m., ¿verdad?
shortly after I fall asleep. Shortly after I fall asleep. Otro verbo compuesto, o phrasal verb. El phrasal verb es fall asleep, que es dormirse, ¿sí? Fall solo significa caerse, caer. Fall. Pero fall asleep es dormirse. Así que esto entero es el verbo, ¿sí? Shortly significa poco después o al poco tiempo. Shortly after, perdón. Poco después. Poco tiempo después yo me duermo, ¿sí? O yo caigo dormido, que es dormirse. Next morning at 6 a.m. I wake up. Next morning at 6 a.m. I wake up. Aquí el verbo compuesto, el phrasal verb, es wake up, ¿sí? Los phrasal verbs también pueden siempre, si se quiere, ir unidos con una rayita, con un guión, ¿sí? Lo cual está correcto, con y sin guión es correcto. Porque en realidad, aunque son dos palabras, esas dos palabras son el verbo en sí, ¿verdad? Bien. Así que, siguiente, mañana a las 6 a.m. yo despierto, o yo me despierto, ¿sí? I get up at 6:15 a.m. I get up at 6:15 a.m. Yo me levanto a las 6:15 a.m. Aquí el verbo, el phrasal verb, es get up, ¿sí? Que literalmente es el verbo get, que es conseguir, y la palabra up, que significa arriba. Estas dos palabras juntas forman el verbo compuesto get up, levantarse. Fíjense lo siguiente, que ya lo mencioné en las clases pasadas. La estructura de las oraciones en inglés siempre comienzan con el sujeto, pero cuando hay referencias temporales, como en todas estas oraciones que estuvimos leyendo, las referencias temporales pueden ir tanto al final como predicado o al comienzo de la oración, incluso antes que el sujeto. Es igual que en español en ese sentido. O sea, aquí podemos decir I get up at 6:15 a.m. o podemos decir también at 6:15 a.m. I get up. Igual que aquí. Next morning at 6 a.m. I wake up. Podemos decir también I wake up next morning at 6 a.m. ¿Sí? Y lo mismo con los demás ejemplos. Igual que en español, podemos decir me levanto a las 6:15 o podemos decir a las 6:15 me levanto, ¿sí? Así que las referencias temporales pueden ir al comienzo o al final de la oración. Sometimes when I oversleep, I have to jump out of bed. Sometimes when I oversleep, I have to jump out of bed. Aquí el verbo compuesto es jump out. Jump out, saltar fuera de, ¿sí? Está compuesto por el verbo jump, que es saltar, y out, que quiere decir afuera, ¿sí? ¿Sí? Esto literalmente es a veces, sometimes es a veces, cuando yo me duermo, yo debo saltar fuera de la cama, ¿sí? Aquí have to es deber, yo debo o tengo que. No se olviden que have to es el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo have solo